La historia de la Ouija se remonta al siglo XVIII como hoy la conocemos. Pero fue 400 años antes de Cristo que ya hubo antecedentes de esta tabla de comunicación entre dimensiones para hablar con los espíritus. Y de eso te voy a hablar en este video. Advertencia. El contenido de este podcast fue realizado con información, bibliografías y datos de dominio público. No se usaron datos que afecten a las víctimas. Hola, ¿qué tal? Sean ustedes bienvenidos a Detective Misterio, el podcast donde abordaremos temas de crímenes reales, lo paranormal, ufología, leyendas y todo lo relacionado a estos temas que causan asombro trascendental. Es un gusto que se tomen un tiempo para escucharme. Yo soy Adán López y espero disfruten de este capítulo. Gracias por estar aquí, les doy la más cordial bienvenida. Hoy es el primer capítulo de este podcast de Detective Misterio que deseo les sea de su agrado y que lo disfruten mucho tanto como yo lo disfruto al realizarlo. Así que bueno, pues gracias por el favor de su atención y vamos a empezar. Como ustedes vieron al inicio del video, les voy a platicar de la historia de la Ouija. Ustedes la conocen y si no la conocen, bueno, pues les doy un pequeño antecedente. Es un juego de mesa que pues la realidad hoy en día es eso, un juego de mesa, pero que se utiliza, dicen muchos, algunos creen que es real, otros que no, que es una herramienta o un vínculo para poderse comunicar con espíritus o con seres desencarnados. Así que bueno, ahorita ya en el transcurso del video vamos a ir platicando de eso. Les voy a dar algunos datos muy relevantes que probablemente ustedes no conozcan y bueno, pues ya al final les estaré comentando una opinión englobando todo esto que pudimos ver en el podcast. Así que fíjense, vamos a empezar por el principio. Bueno, pues la palabra Ouija es una conjunción del oui, que significa sí en francés, y ja, que significa sí en alemán, dando como resultado la palabra Ouija, que se pronuncia Ouija, pero popularmente es nombrada Ouija o Ouija, ¿no? Hoy día, digamos en lo que es Latinoamérica o en los países de habla hispana, bueno, pues se le conoce más como Ouija, ¿no? Es algo que es muy común, es conocida por casi todas las personas adultas y es un juego de mesa, como les comentaba, pero tiene ahí como que ahí como que algo no cuadra en que sea realmente o exactamente un juego de mesa y vamos a ir mirando porque probablemente ustedes ya se imaginen por qué, ¿verdad? Pero bueno, lo vamos a ir escuchando y viendo. Desafortunadamente no hay datos precisos de dónde se utilizó por primera vez o datos específicos de quién lo hizo. Sin embargo, varios historiadores coinciden en que la huella más antigua de un aparato muy similar es una tabla con leyendas y símbolos en el año 540 a.C., utilizada por Pitágoras para acceder a conocimientos invisibles. Bueno, fíjense amigos, amigas, sabemos hoy día, conociendo la historia moderna, la historia antigua, bueno, pues que ciertas figuras de la historia, como en este caso no, lo vemos que era Pitágoras, bueno, pues a veces la gente se preguntaba en esos tiempos y hoy día también cómo era o cómo, cómo ellos podían tener un conocimiento tan vasto, una inteligencia más allá del promedio de la gente que le rodeaba o de la gente que vivía en esos tiempos, ¿no? Y bueno, pues aquí si sacamos alguna conclusión o sacamos alguna hipótesis de esto, bueno, pues si Pitágoras con una tabla similar a lo que hoy conocemos como Ouija accedía o se comunicaba con conocimientos invisibles, bueno, pues entonces ahí ya nos podemos dar la idea de que fue el pionero, por decirlo de alguna forma, o fueron los primeros antecedentes o el primer dato que puede estar documentado
de utilizar una tabla como un vínculo para comunicarse con los seres desencarnados, con los espíritus, con entes, con energías. Se les llaman de diferentes formas, pero con este tipo de seres y energías que están en otra dimensión que no es la nuestra, ¿verdad? Fíjense, también existen relatos que en China, en el año 340 a.C., se usaba una tabla rodeada de piedras que permitía la comunicación con espíritus inquietos. Al usarlas, realizaban largos rituales haciendo ayuno y ofrendando pan a los ancestros para que estos pudieran expresar letra a letra sus visiones del pasado y del futuro. La Ouija tiene muchas similitudes con la zairagia, que es un sistema árabe antiguo de adivinación. En este pintaban letras del alfabeto dentro de unos círculos y también se les daba un valor numérico. Para consultarla se debía partir de la pregunta y la situación astronómica en ese momento, y el resultado numérico que daba se convertía a letras y esa era la respuesta. Entonces aquí nos damos cuenta que esto que ellos le llamaban la zairajía o zaraigía era un ritual en el que se comunicaban con estos seres invisibles, con estas fuerzas cósmicas, pero aquí lo hacían a través de un ritual, no nada más era como hoy día lo conocemos o como comúnmente se sabe que se hace en esta época o en esta etapa del mundo, que se tomaba digamos que es como un corazón. No les quiero decir el nombre todavía cómo se llama porque más adelante les voy a dar más datos de esto, ¿no? Entonces no era tan fácil como hoy día se hace, ¿no? Era un ritual, se tomaban su tiempo, veían astrológicamente cómo estaban los astros para poder conjuntar todos estos conocimientos y elementos que ellos tenían en su momento para poderse comunicar y, más que comunicarse, tener la respuesta correcta o tener una respuesta cercana a lo que ellos estaban preguntando, ¿no? Fíjense, en 1843 el espiritismo estaba muy presente en la sociedad, esto ya trasladándonos, digamos, a la era moderna, muchísimo más apegado a lo que son nuestros tiempos, ¿no? La sociedad acomodada de Europa y Estados Unidos y las hermanas Kate, Margaret y Leah Fox, consideradas las principales impulsoras del espiritismo moderno, realizaban sesiones espiritistas en donde se escuchaban ruidos extraños. Así que ahorita les voy a decir más al respecto. Estas hermanas, residentes en Nueva York, hicieron creer a multitudes que la comunicación entre vivos y muertos era posible y que ellas sabían exactamente cómo hacerlo, o que ellas eran las adecuadas para hacer el vínculo entre el mundo de los vivos y de los no vivos. En sus sesiones espiritistas, estas hermanas se tomaban de las manos, como hoy día vemos muchas fotografías y como vemos que se hacen en muchas películas, obras de teatro y representaciones de sesiones espiritistas. Y bueno, pues digamos que de aquí se toma esa referencia para poder hacer una sesión espiritista, ¿no? Se tomaban de las manos y de esta forma entablaban comunicación con los espíritus. Fue así como se iniciaron las sesiones espiritistas. Estas hermanas Fox, como ya les leí, que bueno, aquí está todo documentado, todo lo que investigué, bueno, le hacían creer a las personas que se estaban comunicando con el mundo de los no vivos, de los desencarnados, de los espíritus, porque esta era, esto es lo que buscaba la alta sociedad de esos tiempos. Buscaban respuestas que no tenían ellos, o respuestas que en su momento tenían seres, familiares, amigos que habían desencarnado o que habían fallecido. Entonces esta era la única forma en que esta gente adinerada creía que era la única forma de poder tener una respuesta que les diera paz, que les diera tranquilidad a lo que ellos estaban buscando.
Es entonces que en el invierno de 1852, el educador francés y eventual fundador del espiritismo, Allan Kardec, registró la invención de las planchettes, el 10 de junio de 1853. Y bueno, a lo largo del podcast les voy a ir poniendo algunas imágenes para que ustedes puedan ir identificando ciertos elementos de los que les estoy hablando. Las planchettes eran una placa de madera de 15 centímetros de alto por 12 centímetros de ancho aproximadamente, tenían forma de huevo, pero con un lado casi plano y el otro como cabeza de cohete, teniendo del lado casi plano una patita, o bueno, tenía ahí como que dos patitas con ruedas, una en cada extremo, y del otro lado en forma de pico estaba casi al final un orificio donde se ponía el lápiz. Bueno, ustedes ya van a ver aquí la imagen para que se puedan identificarlo mejor, ¿no? Que va a señalar que el diseño de las planchettes era sin letras, o sea, nada más era el planchet, digamos lo que hoy día se utiliza en la Ouija, que es el indicador o la pieza que se mueve en la tabla que tiene los números y las letras. Bueno, este pequeño elemento, esa pequeña herramienta, eso es lo que en un inicio era lo único que se utilizaba, ¿no? Era, digamos, el antecedente de la Ouija. Pero fíjense, ahorita les voy a ir platicando más al respecto. Bueno, como les digo, era sin letras, sin números ni símbolos en la tabla. Y el uso de estas planchettes se hizo tan, pero tan conocido que llamó la atención de la iglesia y del obispo Viviers, quien criticó el uso de este instrumento en una carta pastoral en 1853. Así que bueno, la iglesia ya estaba ahí como que metiendo las narices, metiendo su cuchara, porque esto, bueno, pues iba en contra de los designios de Dios y de la religión, ¿verdad? Disculpen, aquí tomando mi té, compartiéndolo con todos ustedes este buen rato de esta charla de la Ouija. Fíjense, esta planchette se ponía en un papel, bueno, ya sabiendo que la iglesia se estaba poniendo al brinco con esto, no le estaba gustando, no le convenía que este tipo de cosas se desarrollaran, se dieran a conocer, tomaran mucho, que les robara la atención, ¿no? Que esto robara la atención porque la iglesia quería hasta cierto punto mantener el control en esos tiempos, y esto no le ayudaba a esos fines que en ese tiempo tenía la iglesia. Bueno, en esos tiempos, ¿no? Esta planchette se ponía encima de un papel y se escribía lo que indicaban los espíritus o lo que contactaban las personas en las sesiones espiritistas. La noticia de la invención se extendió por todo París e Inglaterra y fueron producidas muchísimas planchettes de forma artesanal. Era tanta la demanda de estos instrumentos de comunicación espiritual que se hacían por pedido a los fabricantes de instrumentos científicos de la época. Esto se podría tomar como un antecedente de la Ouija. Es decir, ya todo mundo sabía cómo contactarse con los espíritus, cómo hablarles a los seres desencarnados, a estas energías que ya no estaban en un cuerpo humano, y entonces mandaban a hacer las planchettes. Pero bueno, en esa época no es como hoy día, que hay un sinfín de fabricantes, hay un sinfín de productos, hay un sinfín de variedades de un mismo producto en donde uno puede elegir la calidad o el costo de una herramienta que uno pueda llegar a necesitar para su trabajo, para diversión, para entretenerse, ¿no? Pero fíjense, en ese tiempo, bueno, ya a la gente le urgía una planchette. Y entonces, ¿cómo dicen? Bueno, pues ¿a dónde me dirijo? ¿A quién se la pido? ¿O quién me la puede hacer? ¿No? Porque recordemos que en esos tiempos, bueno, la realidad es que no había, digamos, los oficios no eran tan prósperos como hoy día, los recursos eran limitados, no había tantos elementos o tantas cosas para la gente y demás, este tipo de situaciones. Y entonces, bueno, estaba en auge, estaba, digamos, ¿cómo se puede decir? Estaba despegando, digamos, lo que es la medicina o este tipo de
de enseñanzas de cómo sanar el cuerpo humano. Y bueno, pues entonces a la par de esto había, pues no eran laboratorios, eran artesanos realmente, o era gente que hacía estos artículos para poder practicar la medicina, ¿no? Y entonces se les pedía a estas personas, y estas personas, bueno, pues claramente por tener más dinero o por tener un ingreso, pues claramente accedían a hacer esto. Fíjense, ¿dónde me quedé? El objetivo de la Ouija es contactar a las personas que están presentes en la sesión de los espíritus o almas en pena de personas o mascotas fallecidas. Era muy utilizada a finales del siglo XIX en Europa y Estados Unidos para este tipo de sesiones. Bueno, hablamos de las planchettes. Con la fiebre del espiritismo se buscaban métodos y herramientas más eficaces de comunicación con los espíritus. Así que esto fue creciendo cada vez más, pero más que necesitar una planchette o necesitar la Ouija, lo que se necesitaba era comunicarse con los espíritus. Esto solamente era un vínculo que necesitaba la gente, que creía necesitar para poder comunicarse con los espíritus, ¿no? Y digo creía necesitar porque, bueno, hay casos documentados a través de la historia moderna en donde, bueno, los espíritus o ciertas entidades pueden comunicarse con seres humanos y en muchas ocasiones de estos casos documentados pues no hay ninguna ouija y no había ninguna planchette de por medio, ¿verdad? Entonces este tipo de situaciones es lo que esta gente estaba necesitada de decir: sí, yo me quiero comunicar con el espíritu de mi esposo, de mi esposa, de mi hijo fallecido, de mi hija, pero necesito una planchette, ¿no? Entonces fue por eso que era el boom de que la gente necesitaba esta herramienta, este artículo, ¿no? Y fíjense, la Ouija tiene un origen impreciso, pero a finales del siglo XIX la patentaron. Fue el 10 de mayo de 1880, Elijah Jefferson Bond fue registrado como su inventor, con Teresa Maupin y Charles W. Kennard como titulares de la patente. Cabe destacar que no se sabe con certeza si ellos la inventaron o solamente la patentaron de las muchísimas planchitas con letras que había en Europa y en Estados Unidos. Porque hay que señalar que en esa época ya era muy popular comunicarse con los espíritus con estas planchettes, con estas planchitas, ¿no? En 1890 Kennard empezó a vender los primeros tableros y mencionaba que la palabra Ouija provenía del antiguo Egipto y que significaba mala suerte, pero nunca presentó evidencias de ello. Años después, antes de 1920 aproximadamente, Kennard le vendió la patente a William Fuld, quien era su empleado, y en 1966 fue Parker Brothers quien adquirió los derechos para comercializarlo. Y bueno, ya a partir de eso, ya hoy día, digamos, la podemos identificar más fácilmente, ¿no? Porque a partir de que Parker Brothers compra la patente o adquiere los derechos de esta tabla Ouija, bueno, pues es que ya le saca tajada comercial, ¿no? Tiene un fin monetario en donde la comercializa como un juego de mesa hasta nuestros días, hasta el momento de publicar este video, de publicar este audio también, en estos inicios del 2025. Así que la realidad es que desde hace más de 100 años se ha utilizado la Ouija para contactar espíritus y seres de otra dimensión. No es un hecho que esto sea posible, porque tampoco se puede comprobar al 100%. El contactar con el mundo de los espíritus, pero sí ha sido posible que quien la utiliza crea contactar con estos seres. Se conocen relatos de personas que creen haber contactado estos seres del más allá. La gente que ha estudiado el fenómeno no ha llegado a una conclusión tajante. Es decir, no se ha comprobado al 100% que la Ouija pueda ayudar a quien la utiliza a contactarse con el mundo de los espíritus y con esos seres y con esos entes, ¿no? Con esas energías. Pero tampoco se ha podido descartar al 100%. La realidad es que este aparato, esta tabla, esta Ouija,
este pedazo de plástico, de madera, ayuda a poder contactar con otra dimensión, la verdad es que no tengo dudas, pero tampoco lo puedo corroborar. O sea, la realidad es que habría que ver cada caso, pero esto sí es posible siempre y cuando la gente que lo comunica no esté diciendo mentiras, pero la realidad es que sí. Bueno, ya sea que la tabla, la ouija, realmente sea una herramienta que ayuda a estas personas a comunicarse con otras dimensiones, o que sea tanto el deseo, la intención, la determinación mental y emocional de la persona, que sea esto más la fuerza o el elemento clave para poderse comunicar con otros seres, y que solamente la ouija ahí esté de más, ¿verdad? Ante toda esta información y antecedentes de la ouija, no podemos dejar de pensar que hay algo más allá de nuestro entendimiento y que no se ha podido explicar, al menos hasta el día de hoy. Lo que sí se puede entender es que hay cosas paranormales que están detrás. Abre una puerta a lo desconocido. Alrededor del mundo y desde hace más de 100 años hay relatos de personas que la han usado, y hay experiencias muy pero muy aterradoras que se sabe son reales. Pero son las menos. Solo que esas malas experiencias son a las que se les ha dado más difusión, ya sea porque quienes lo difundieron querían darle una mala fama a la ouija, o porque los interesados en que se venda han difundido estas historias. Cualquiera de los dos casos que sea, no se puede negar que pasan cosas extrañas en muchos casos al usarla o al jugar con ella. Es decir, lo que más se conoce de los casos de la ouija son, digamos, los sucesos o los hechos cuando a la gente le ha ido muy, pero muy mal por usar la ouija, ¿no? Cuando utilizan la ouija y no les pasa nada, bueno, es que hicieron bien el método, hicieron bien las cosas, o digamos, hicieron preguntas que podían valer la pena y no estaban jugando al momento de utilizar la ouija, ¿no? Fíjense, la ouija en sus inicios en el siglo XIX se fabricaba de madera en su totalidad. Con el paso del tiempo y con la comercialización en masa, se ha hecho de plástico hasta la fecha la mayoría de ellas, ¿no? Aunque en tiendas en línea se pueden comprar ouijas artesanales hechas de maderas de varios tipos, y en algunos casos las he visto. No las he comprado, nunca he jugado, y la verdad es que no me llama la atención jugar con ella o utilizarla. Y al final les voy a decir por qué. Les voy a dar les voy a comentar una experiencia muy cercana. Digo, yo no la he utilizado, pero no se vayan, porque al final van a ver que va a estar interesante lo que les voy a comentar. Bueno, y en algunos casos estas ouijas que tú encuentras en línea dicen quien te las vende que están bautizadas o curadas, ¿no? Como que te dan un elemento para que te sea más atractivo el que las puedas comprar, ¿no? De decir, si la compro en el centro comercial como juego de mesa y yo la quiero para comunicarme con los espíritus, y si mejor compro esta que sí está curada y es de madera y está bautizada, entonces esta sí me va a servir, esta sí me va a ayudar realmente a contactar, y la otra, pues a lo mejor sí, a lo mejor no. Son este tipo de cosas, este tipo de ganchos, este tipo de elementos en los que te hacen creer que el que esté bautizada o curada tiene un elemento, le aporta un elemento más para que tú tengas una comunicación más efectiva con esta dimensión de estos seres, ¿no? Pero la realidad es que no se puede comprobar, y este tipo de situaciones son en su mayoría, no digo que todos porque hay sus excepciones, puede haber unas que sí estén preparadas para ese tipo de cosas, no digo que no es así, pero claramente son las menos, ¿no? Claramente difícilmente la vas a poder encontrar en una tienda en línea, y este tipo de cosas, de elementos, de herramientas, bueno, pues son las vías, los canales por las que se consiguen, y no en una tienda en línea, ¿no? Pero bueno, mucha gente así lo cree. Pero, ¿saben
hablando de estas ouijas y de esta variedad, ¿saben dónde está la ouija más grande del mundo? ¿Dónde creen ustedes que está? ¿Se imaginan? ¿Alguna vez la habían escuchado? ¿Creen que sea útil? ¿Se pueda usar? ¿No se pueda usar? Bueno, fíjense, esta se encuentra en los Estados Unidos, específicamente en Salem, en el condado de Essex, en el estado de Massachusetts, y fue declarada Patrimonio Histórico del país. Esta ciudad es famosa debido a que allí, en ese lugar, se llevaron a cabo decenas de juicios a finales del siglo XVII a mujeres que eran acusadas de brujería. Así es, Salem, las brujas de Salem. Este nombre, que probablemente haya llegado a la cabeza de ustedes en cuanto escucharon Salem, es el lugar en donde a finales del siglo XVII, bueno, pues a las mujeres que se les señalaba como brujas, se les quemaba vivas, ¿no? Entonces este lugar es, digamos, desafortunadamente recordado Salem por este tipo de cosas, pero bueno, eso fue ya siglos atrás. Hoy día la situación es muy diferente y tampoco podemos cerrar los ojos o taparnos los oídos a escuchar lo que pasó en la historia en esos tiempos, porque las ideas eran diferentes, las creencias eran totalmente diferentes y los conceptos de la vida eran totalmente distintos a lo que hoy día vivimos, ¿no? Fíjense, las brujas de Salem, aunque este nombre es más conocido porque así se llama una película de 1996 con Winona Ryder, Joan Allen y Danny Day-Lewis. Las verdaderas brujas de Salem fueron cerca de 20 víctimas, en su mayoría mujeres, que fueron acusadas de brujería y ahorcadas en Massachusetts colonial entre febrero de 1692 y mayo de 1693. Este dato está bien documentado de que casi 20 personas fueron ahorcadas, la mayoría mujeres, pero también se sabe, no se ha podido comprobar, pero también se sabe que quemaron a algunas mujeres en esos años por esas creencias de que eran brujas, ¿no? Sin embargo, este contexto histórico puede ser difícil de apreciar desde una perspectiva moderna, decía en su momento John Cusick, propietario del Museo del Tablero de Brujas de Salem en Massachusetts y miembro fundador de la Sociedad Histórica del Tablero Parlante, que bueno, esa es otra forma de cómo se le conoce a la ouija, o se le conocía en algunos lugares en Estados Unidos, ¿no? Como el tablero parlante. La gente de hoy intenta ver la historia con los ojos de hoy. Como la gente ve la muerte de otra manera, ve a la ouija de otra manera. Dice, fue para el Halloween del 2019 que se terminó esta gigantesca ouija que llamaron... perdón, es que aquí me cuesta un poquito, pero dejen, para decirlo bien, es como ouija, es como una conjunción de ouija y godzilla. Es Wuhaxila. ¿Por qué? Porque es monstruosa la tabla. Por eso le quisieron hacer esta conjunción de palabras. Con una superficie de 294 metros cuadrados y un peso de más de 4 toneladas. El creador fue Rick or Mortis Schreck y tardó un año en crear en secreto este gigante. Publicó la Sociedad Histórica de la Junta de Comunicación en Instagram. Es decir, ahí en este pueblo, bueno, pues este creador estuvo haciendo ahí en secreto lo que es la tabla gigantesca de la ouija, para que en su momento fuera una sorpresa y para que en el Halloween del 2019, bueno, pues se pudiera apreciar en su magnitud total, en su magnificencia, lo que era esta tabla de la ouija, ¿no? Salem es una ciudad ubicada en el condado de Essex, como ya les había dicho, y fue declarada patrimonio histórico. Esta tabla fue declarada patrimonio histórico en este país del norte. Fíjense, estuve buscando, me tardé un poquito en encontrar el dato, porque todas las notas de periódicos que vi en línea
Bueno, decían 294 metros cuadrados. 294, yo decía, ok, sí, 294 metros cuadrados, ¿no? Pero ¿cuánto mide de ancho y cuánto mide de largo? ¿Y cuánto mide la planchette? No, ¿cuánto mide, sí, la planchette? Para poder saber una dimensión más exacta, ¿no? Porque así nosotros en habla hispana acá no son los pies, son los centímetros, y entonces así como que no nos queda muy claro. Pero fíjense, ahorita les voy a decir. La Ohuatzila se llevó a cabo con 99 láminas de madera contrachapada cubiertas con 20 galones de pintura para madera. Un galón tiene como casi 4 litros. Y le ha llevado a Rigor Mortis un año crearla en secreto ahí en la Sociedad Histórica de la Junta de Comunicación en Instagram. Para usar el tablero, fíjense, los jugadores hacen preguntas a la Ohuatzila y luego maniobran una planchette de casi 200 kilos. Pesa, dicen que 189 kilos la planchette, que es la pieza que se mueve encima de la ouija, ¿no? Y fíjense, aquí les voy a poner, les voy a ir poniendo en el transcurso de, como les decía, imágenes para que ustedes puedan llegar a ver la dimensión de esta tabla. Y hay una imagen que les voy a poner, que esta imagen en el 2019 pues claramente ya se utilizaban los drones, digamos no con tanta afluencia como lo es en este 2025, pero ya se utilizaban los drones. Entonces hay una fotografía aérea que claramente la hicieron con un dron, y ahí se puede ver ya un poco mejor la dimensión, la grandeza, la magnitud de esta tabla, ¿no? Fíjense, bueno, aquí está. La ciudad concretó la realización de esta gigantesca tabla de la ouija llamada Huatzila. Me cuesta trabajar, perdón, no, por más que lo hago. Perdón, Huatzila, ¿no? Bueno, discúlpenme, pero bueno, me cuesta trabajo, la verdad. Con una superficie de 294 metros cuadrados y un peso de más de 4 toneladas. Bueno, eso ya se los había dicho. Pero ¿cuánto mide de largo y de ancho? Fíjense. Pesa más de 4 y medio toneladas y mide 22.8 metros de largo, que son casi 23 metros, por 13 y medio metros de ancho. Así ya nosotros en habla hispana ya nos queda más claro lo que es la dimensión de la ouija, que es enorme. Y afirma el de municipal que la planchette de 180 kilos, lo que les decía, o el pie de Huatzila, como la bautizaron, mide 4,6 metros. Es decir, es enorme. Que aquí me quedó como que un poquito la duda. ¿Por qué? Porque no se ve como de 4 metros. Aquí ustedes van a ver una foto en donde se ve la planchette, yo creo que como de unos 2 metros 20. Eso es lo que yo alcanzo a percibir. No sé ustedes cómo lo vean. Pero bueno, es gigantesca la ouija, es gigantesca la planchette, ¿no? Entonces, dice, esta planchette puede ser operada por una sola persona gracias al ingenio de la persona, pero la verdad es que la mayoría de las veces, casi todas las ocasiones, bueno, es operada por más de una persona porque pesa muchísimo. O sea, es demasiado el peso como para que una sola persona lo pueda hacer. Y ojo, no es que la tengan que cargar, porque no la cargan. Digo, tiene ahí unas rueditas como para que se pueda desplazar, ¿no? Pero aún así es muy pesada, aunque nada más la tengan que desplazar por encima de la ouija, ¿no? Y fíjense, a principios del siglo XX, la ouija mantuvo un romance absoluto con el público, ¿no? O sea, si ya de por sí esta ouija enorme ya estaba cautivando a todo el público allá en Salm, a todos los ciudadanos y todos los turistas que fueron a verla, bueno, fíjense, el espiritismo experimentó un resurgimiento masivo después de la Primera Guerra Mundial y la devastadora endemia de gripe de 1918. En la década de 1920 hubo muchas canciones de amor dedicadas al tablero místico y se convirtió en un juego muy pero muy apreciado para las citas,
ya que ofrecía a las parejas una forma romántica de sentarse cerca el uno del otro y plantearse preguntas picaronas y románticas tomándose de las manos, ¿verdad? Porque recordemos que en esa época la situación de cómo se relacionaban o cómo convivían las parejas de enamorados en público era muy diferente a lo que hoy día vivimos en el mundo actual, ¿no? Antes el solamente tocarse la mano se veía mal, la gente grande no lo veía adecuado y ese tipo de cosas. Así que entonces esta tabla pícara, esta tabla ahí, esta herramienta para comunicarse con los espíritus, también era la herramienta para poder comunicarte físicamente con bueno, las parejas de enamorados, ¿verdad? Entonces esta situación también es algo que cabe resaltar, que bueno, ahí no nada más tenía los fines de comunicarse con el mundo de los espíritus, ¿no? Pero fíjense, fue en el año de 1960 cuando las cosas se pusieron feas para el tablero de la Ouija. Y ustedes dirán, ay Adán, oye, ¿cómo no se habían puesto feas antes? Pues realmente para la Ouija, ¿no? ¿Por qué? Porque al final del día los que la pasaron mal en algún momento fueron las personas que probablemente no la supieron utilizar, o las gentes, como les decía, que dejaron un portal abierto o que estaban jugando con un mundo o abriendo el portal a una dimensión que no está para juegos, ¿no? Fíjense. A finales de los 60, la imagen del tablero dio un giro dramático, influida por sucesos como los asesinatos de Manson y el auge de la iglesia de Satán. El momento crucial llegó en 1973 con el estreno de El Exorcista. Porque fíjense, antes de esto, antes de estos hechos que estamos relatando, bueno, se sabía que la Ouija se utilizaba para comunicarse con los espíritus, con los seres desencarnados, con ciertas energías, con ciertos entes y hasta con ciertos demonios y demás, y que era un portal a otra dimensión, sí, pero realmente no había un parámetro, no había, digamos, una línea, no había una medición de decir, no, es que quien la use se va a morir. Realmente eso no había sucedido. Y fue con estos hechos que les acabo de platicar, que les acabo de leer, que entonces ya se empezaba a ver desde otra perspectiva a lo que era la Ouija y ya relacionándola con los demonios directamente con la iglesia de Satán. Fíjense, el momento crucial llegó, como les decía, en 1973 con el estreno de la película de El Exorcista. La película, que se basaba vagamente en una historia real, incluye una breve escena en la que se ve a una niña jugando sola con una ouija, a través de la cual más tarde queda poseída. Kozik afirma que era la primera vez que una película sugería que el mal podía llegar a través del tablero de esta forma. Cuando ves una película de terror basada en una historia real es cuando empiezas a pensar qué cosas así podrían pasarte a ti. En 1967 la Ouija vendió más que el Monopoly, el único juego anterior o posterior que ha logrado semejante gesta. Es decir, el Monopoly, bueno, pues todos lo conocemos, y si no lo conocen, bueno, pues es el juego donde compras y vendes propiedades, digamos ahí tomando la figura o tomando la postura de una gente muy adinerada que puede comprar y vender propiedades, ¿no? Pero bueno, muy famoso en todo el mundo el Monopoly, pero en ese año de 1967, en esa década, bueno, pues resulta que la Ouija vendió más, fue más el número de ventas de la Ouija que del Monopoly. Fíjense, solo en ese año, en 1967, se vendieron más de 2 millones de tableros de la Ouija, preparando el terreno para el miedo y la fascinación que siguieron a El Exorcista. Las películas de terror posteriores como Whiteboard, Juego Diabólico, contribuyeron a cimentar muchos de los infames mitos de las tablas parlantes que siguen vigentes hoy en día. Así que
Esta situación entonces ya se estaba relacionando lo que es la Ouija con las posesiones demoníacas. Entonces este tipo de situaciones ya hacían ver a la Ouija desde otra perspectiva, ¿no? Si ya de por sí era la herramienta para poderte comunicar con seres de otra dimensión, con demonios, con espíritus y demás, bueno, con todo tipo de seres, buenos y no tan buenos, ahora ya decir o relacionar esta tabla, esta herramienta directamente con que quien la utilizara era muy probable que fueran poseídos por un demonio o por el demonio, entonces eso ya era algo muchísimo más allá de lo que originalmente estaba buscando lo que es la Ouija, que era nada más comunicarse con seres de otra dimensión, ¿no? A pesar de su espeluznante reputación, los estudios demuestran que la Ouija no es más que un producto del fenómeno ideomotor, un efecto psicológico por el que las personas mueven objetos inconscientemente. No obstante, la Ouija sigue siendo una actividad muy popular en las fiestas de pijamas de adolescentes en todo el mundo, más en Norteamérica y digamos lugares circundantes, ¿no? No obstante, irónicamente, aunque a muchos les parezca un juego inofensivo, recibe con frecuencia Kosick, persona que nos habla de todo esto de las ventas, del Monopoly y demás, dice que recibe con frecuencia tableros de personas que, a pesar de entender la ciencia, siguen temiendo su poder y desean deshacerse de estas tablas. Así que, digo, el miedo no anda en burro, diría mi abuelito, y este tipo de situaciones cuando no hay una explicación real, no hay un entendimiento total de por qué pasan ciertas cosas, bueno, podrá haber uno o varios científicos muy capaces, muy inteligentes, con una sapiencia de las ciencias exactas muy vasta, muy capaces en lo que es su profesión. Pero aún así hay cosas que por más capaz que sea uno en su profesión, por muy inteligente o por muy exigente que sea la profesión, hay cosas que salen de nuestro entendimiento y que salen del entendimiento de la comunidad o del saber común, ¿no? Es decir, nadie lo sabe realmente ciertas cosas. Y este tipo de cosas, lo que es la Ouija, bueno, pues entonces digamos que esto entra en esos temas, ¿no? Que no hay una conciencia global o una conciencia común que pueda dar una explicación a esto. No hay un grupo de científicos, no hay un grupo de adiestrados, no hay un grupo de especialistas, de expertos en la materia que puedan conjuntar una idea o que puedan ponerse de acuerdo de que sí pasa tal cosa. Unos tienen una idea, otros tienen otra opinión, otros dicen que sí por esto, otros dicen que no por esto otro, y entonces es comprensible que gente que ha estudiado ciencia en toda su vida le tenga cierto temor a este tipo de cosas. Y ojo, cuando tú le tienes temor a algo, no es que seas cobarde, simple y sencillamente que al no conocer algo, pues te causa duda y te causa incertidumbre, ¿no? Entonces, este tipo de situaciones es comprensible y el que te pase, el que lo sientas, no significa que no seas capaz o no significa que no seas valiente para ciertas cosas, o mejor dicho, es como que tomas una precaución para que este tipo de cosas no sucedan, ¿no? Se conocen cientos de historias de boca en boca de las consecuencias y malos resultados en las personas y su entorno al hacer uso de ella, de la Ouija. Pero la gran parte de estos son solo experiencias que se platican y no hechos que estén documentados y registrados por personas capacitadas en el tema. Esto hace que se siga teniendo una interrogante de saber si es verdad o no que demonios o espíritus usen la Ouija como un portal a esta dimensión. Que bueno, eso no hay duda que es un portal de estos seres, de estos demonios, de estas energías negativas y energías también de otro tipo que, bueno, pues se pueden comunicar, digamos, con los seres humanos o con esta dimensión, ¿no? Pero, como todo en la vida, hay sus excepciones. No significa que siempre que se use una Ouija las cosas van a ir mal.
y no significa que siempre que se use la ouija no va a pasar nada. Entonces, este tipo de cosas hay que tomarlas, yo creo que con mucha precaución. Hay que saber cuál es la finalidad cuando una persona quiera utilizar una ouija, o cuál es el verdadero motivo por el que la quiere usar o la quieren usar. Por diversión, por buscar una respuesta, por comunicarse con un mundo que desconocen, por dudas, por no sé, depende de cuál sea la perspectiva de cada persona, pero yo creo que es muy peligroso. Yo creo que puede haber más consecuencias negativas que positivas el usar este tipo de tabla. Y digo, si al final del día la gente lo quiere hacer, es libre de hacerlo. Yo no estoy motivando a la gente que sí lo haga o que no lo haga. Cada quien es libre de hacer lo que quiera. Pero bueno, con esta historia que les comento, con esto de lo que son los antecedentes de la ouija, de cómo se fue desarrollando, dónde fue usada, cómo le decían y todo este tipo de cosas, bueno, pues podemos comprender mejor la magnitud o por qué hoy día es tan conocida por gente que la ha usado y por gente que no la ha usado. Así que bueno, deseo les haya gustado mucho, y antes de que nos vayamos les había prometido que les iba a contar una historia. Sí, les voy a contar una historia de la ouija que desafortunadamente le pasó en este caso a lo que es mi señora madre. En su momento, cuando ella era adolescente, es que sucedió esta historia que antes de yo entrar a grabar, o digamos, hace poco tiempo, volví a platicar con ella y quise que me contara otra vez la historia, porque yo sabía la historia desde hace mucho tiempo, pero yo no quería entrar en especulación ni amarillismo. Como ustedes lo saben, eso no es el fin de este podcast, de este canal. Entonces yo lo que hice fue platicar nuevamente con ella para ver si lo que yo en su momento, la historia que yo tenía en mi mente, la historia que ella me había comentado, era exactamente como la recordaba, o tenía algunas aristas que fueran diferentes, para yo no inventar nada al respecto. Y bueno, fíjense cuál fue la experiencia que ella tuvo, porque yo no la viví, yo todavía no había nacido cuando eso sucedió. Bueno, fíjense, ella me cuenta lo siguiente. Mi mamá en su momento vivía en casa de su papá, de mis abuelitos. Estaba ella, estaba una hermana menor a ella, que es mi tía, y una cuñada de ella, que bueno, también es mi tía, política, pero mi tía. Entonces, estaban ellas tres, y estaban mis abuelitos, los papás de mi mamá, mi abuelito y mi abuelito. Resulta que mi mamá me comenta que ya tenían, no sé, aproximadamente algunos meses, entre 6 y 9 meses aproximadamente, que ya tenían ese tiempo, no todos los días, no a cada rato, pero sí que cada semana, a lo mejor cada 12 días, a lo mejor cada 15 días, lo que era ella, su cuñada y su hermana jugaban a la ouija. Y esto fue porque dice que su hermana, la más chica, mi tía, había visto que en su secundaria, en su escuela, habían jugado a la ouija, y entonces lo querían hacer ellas tres, ¿no? Entonces dice que lo hacían como que de vez en cuando, y que ellas le preguntaban tonterías a la ouija. Estaban jugando realmente, eso es lo que estaba pasando, que estaban jugando. Pero el hecho, digamos, no tan bueno, que fue la gota que derramó el vaso, fue que en algún momento, como a los 7 meses, 8, porque esa fue la última vez que jugaron a la ouija, y jamás en la vida, al menos mi mamá, la volvió a jugar, ni ganas le quedaron. Por eso yo nunca me ha llamado la atención hacerlo. Fue que dice que estaban jugando un día por la tarde, y que de repente, así como que de la nada, como algunas historias que he leído, que hoy no las relaté, pero he leído bastantes, que así como que de la nada, lo que era su papá, mi abuelito, paz descanse, le cambió la actitud de la noche a la mañana. Le cambió en un instante al otro. Estaba tranquilo, normal, sin haber tomado, no ingería drogas ni nada por el estilo.
Entonces, estaba normal en la casa y que de repente es como si se le hubiera metido algo. Mi mamá así me lo dice, es como si le hubiera poseído un demonio. Así me lo dijo mi mamá. Es como si le hubiera poseído un demonio porque ellas estaban jugando y de repente tuvieron que dejar de jugar porque mi abuelito se puso loco, agresivo con mi abuelita, le quería pegar, no lo podían controlar, no lo podían maniatar, no lo podían entre las tres, en lo que mi abuelita ahí se cubría, no podían controlarlo. Y bueno, en su momento mi mamá me comenta que era totalmente extraño ya que mi abuelito no tenía esas actitudes, no era un hombre agresivo, no era un hombre peleonero, no era un hombre que tuviera esa forma de pensar o esa forma de ser. Entonces le extrañó muchísimo a mi mamá lo que ella recuerda este tipo de situación y que les costó mucho trabajo controlarlo. En el transcurso en el que ellas tratan de controlarlo, a la cuñada de mi mamá, mi tía política, se le ocurre quemar la ouija. Dice, no, dices que esto es obra de la ouija. Entonces se les ocurre, mi mamá dice que no recuerda exactamente si fue mi otra tía o ella, porque mi mamá estaba tratando de controlar a su papá, a mi abuelito, y entonces dice que este tipo, bueno, ante esto, eh, al parecer su cuñada y su hermana, entonces fueron al patio de la casa y empezaron a quemar la ouija. Sacaron alcohol o petróleo, no recuerda mi mamá qué, y quemaron la ouija. Porque mi otra tía, la esposa de mi tío, ella creía que, bueno, esto se estaba relacionado o que esto había pasado porque algo se le había metido a mi abuelito y entonces era por la ouija. El punto es que queman la ouija y mi mamá, que le creo y le veo su lenguaje no verbal, mirándome a los ojos, lo que me dice, le creo. No es una persona que tienda a mentir ni nada por el estilo. Y me dice, ¿creerás, hijo? Dice que bufaba la ouija, o sea, y digo, algunas de ustedes probablemente digan sí, o sea, totalmente, ¿no? Porque probablemente, ojalá y no, pero probablemente algunos, si llegan a ver esta historia, este video, que se los agradezco mucho, les haya pasado algo por el estilo o alguien les haya contado también una historia muy parecida a lo que yo les estoy platicando el día de hoy, ¿no? Dice que bufaba, que las llamas se hacían muy grandes y todo. Al final del día queman la ouija, jamás en la vida volvieron a jugar, jamás en la vida volvieron a tener la intención de tener una, al menos mi mamá, yo creo que mis otras dos tías tampoco, y que entonces conforme fue pasando el tiempo, conforme fueron pasando las horas, como que mi abuelito se fue calmando, pero que aún así costó mucho trabajo, que lo desconocieron, no sabían por qué se había puesto así, pasó, y que al otro día, cuando mi abuelito despierta, que bueno, ya lo confrontan, no en el mal sentido de la palabra de reclamarle o algo, porque ellas como que intuían, o sea, no era él, ¿no? Como que no estaba completamente siendo él, ¿no? Y entonces cuando ya platican con él y todo, resulta que mi abuelito les dice que él no se acuerda, pues, qué pasó, no se acuerda de nada y que no supo, o sea, que tenía la mente en blanco, que realmente no sabía qué había pasado. Le platican y todo y se queda sorprendido, ¿no? Y bueno, este tipo de cosas, de lo que yo he leído, no soy un jovencito, no soy un adolescente, ya tengo mis años y entonces en el transcurso de los años de yo ser adulto joven y vivir muchas cosas, yo he escuchado este tipo de historias de otras personas. Y bueno, en su momento mi mamá me lo contó hace muchos años, pero quise que me refrescara la memoria para poder darles detalles al respecto. Y bueno, de entonces nos damos cuenta que la Ouija es, yo creo que una herramienta, porque sí es una herramienta, pero que hay que saber utilizarla o que hay que dejársela a la gente que la sabe utilizar. Entonces, tiene una historia muy rica la Ouija, tiene una historia interesante,
tiene unos antecedentes y unos inicios en donde la gente estaba buscando respuestas, y digamos que es el punto clave de esta herramienta, ¿no? Que se utiliza para buscar respuestas, la gente que las necesita. Pero yo creo que no siempre es lo más adecuado, y en dado caso de que sea adecuado o apto o muy necesario para ciertas personas, yo creo que lo deberían de hacer a través de gente que esté capacitada tanto física, emocional y psicológicamente para poder manejar este tipo de cosas, ¿no? Eso es lo que yo creo. La verdad es que yo no tengo la verdad absoluta, no soy líder de opinión, solamente les estoy comentando lo que es mi parecer, lo que es mi idea. Así que bueno, si ustedes han manejado la Ouija, han jugado con la Ouija, ¿cómo les ha ido? Y si nunca la han usado, bueno, pues ¿por qué? Porque así como yo no tienen ni la más mínima intención de hacerlo, o porque les da mucho miedo poder hacerlo. Así que bueno, ya ustedes me estarán diciendo ahí en los comentarios amablemente que me quieran escribir, si les gusta. Y yo les agradezco muchísimo. Este es el primer capítulo. Deseo que este proyecto sea muy próspero, les guste mucho este tipo de historias, que bueno, yo sé que hay muchísimas hoy día en el mundo digital, pero al final del día esto es con mi toque personal, y como les digo, la intención es no ser amarillista ni hacer sensacionalismo de este tipo de cosas, que bueno, pues cuando uno está del lado de la moneda en que no le ha tocado lo malo, bueno, pues a la gente, por eso no me gusta hacerlo, a la gente se le hace muy fácil señalar, burlarse, hacer sensacionalista un tema cuando no saben lo que es estar del otro lado de la moneda, que puede llegar a ser muy difícil, puede llegar a ser muy traumático en ciertas cosas. Así que bueno, deseo les haya gustado mucho este video, este primer capítulo del podcast Detective Misterio. Yo soy Adán López, les agradezco mucho el favor de su atención, y bueno, síganme ahí en las redes sociales. Estoy en Instagram, estoy en Twitter, está la página de internet de detectivemisterio.com, para que también ahí en la página de internet y en las redes sociales vean algunas imágenes de los capítulos que cada semana, cada jueves ustedes van a poder ver en Spotify, escuchar en Spotify y ver en YouTube. Así que bueno, yo les agradezco mucho el que hayan estado aquí, deseo lo hayan disfrutado mucho y compártanlo con la comunidad que les gustan estos temas, para que poco a poco vayamos creciendo aquí en este nuestro podcast de Detective Misterio. Yo les mando un abrazo misterioso donde quiera que estén. Hasta luego, nos vemos en el próximo capítulo.